Hola, ¿qué tal? Ya estamos ahora ya en otro capítulo. Vamos a tocar el tema de gestión de datos de atributos y también vamos a ver el tema de otras operaciones de datos de atributos en GIS, ¿no? Recordarles que cualquier duda que tuvieran pueden formularlo a través de las redes sociales, pueden formularlo a través de el correo electrónico, del WhatsApp. Y no se preocupen de la complejidad de la pregunta y tampoco si es que es demasiado, digamos, simple. Es mejor siempre no quedarse con la duda, ¿no? Ok, dicho esto, vamos a ver los atributos de datos GIS. Vamos a ver tipos de tablas de atributos, la gestión de las bases de datos y los tipos de datos de atributos. Ok, ahora, datos de atributos en GIS, ¿no? Un SIG o GIS incluye datos espaciales de atributos. Los datos espaciales se relacionan con otras geometrías de las características espaciales, ¿no? Y los datos de atributos describen características espaciales, ¿no? Por ejemplo, vemos acá, ¿no? Acá en la figura tenemos acá un campo que es el registro, ¿no? Y acá hay un código que es Soil ID, ¿no? Que es básicamente el código del suelo, ¿no? Ahora, vinculado a este código de suelos, podemos tener atributos como el área, el perímetro, pero también podemos tener atributos como por ejemplo el pH, la alcalinidad, podemos tener datos de profundidad, textura, capacidad de uso mayor, eh, acidez, y bueno, n tipos de atributos, ¿no? Entonces, eso son los atributos en GIS. Ahora, los modelos de datos georrelacionales, por ejemplo, los shapefiles, almacenan datos espaciales y datos de atributos por separado, ¿no? No sé si recuerdan que en alguna ocasión les mostrábamos, ¿no? Que el shapefile está compuesto en realidad por varios archivos, ¿no? Uno de ellos es el DBF4 y otro es por ejemplo, el archivo se llama SHP, ¿no? El archivo de formas. ¿Ok? Y está vinculado con otros archivos auxiliares, ¿no? Pero principalmente es eso, ¿no? Que tenemos una capa que es la capa de formas y tenemos una capa de base de datos, ¿no? Y están vinculados por un ID, ¿no? O sea, cada objeto o cada forma está vinculado con un ID, ¿no? Y que es georrelacionado, ¿no? Ahora, el modelo de datos basado en objetos, por ejemplo, las GeoDatabase, ¿no? Que son modelos de datos basados en objetos, combinan las geometrías y atributos en un solo sistema, ¿no? Cada característica espacial tiene un ID de objeto único y un atributo para almacenar su geometría, ¿no? Aunque los dos modelos de datos manejan el almacenamiento de datos espaciales de manera diferente, ambos operan en el mismo entorno de base de datos georrelacional. O sea, ambos son bases de datos georrelacionados, tanto el shapefile como el geodatabase. Ahora, el modelo de datos raster representa un escenario diferente en términos de gestión de datos. El modelo de la celda corresponde al valor de una característica continua en la ubicación de la celda, ¿no? Ahora, la estrecha relación entre raster y la variable espacial que representa separa el modelo de datos raster del modelo de datos vectorial y hace que la gestión de atributos sea un tema mucho menos importante en los datos raster que en los vectoriales, ¿no? Es decir, en el caso de los datos raster, no tienen los mismos objetivos que los datos vectoriales, ¿no? En los modelos de datos raster, básicamente vamos a tener o bien niveles digitales, ¿no? O bien podemos tener algunos atributos si es que hablamos de un raster reclasificado, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Esto representa acá, cada píxel representa un tipo de unidad de ocupación del territorio o uso actual, ¿no? En este caso, el registro 4, ¿no? Que buscamos acá, todos estos 4 están representados zonas urbanas. Y por ejemplo, el registro o el valor 1, ¿no? Son bosques terrestres, ¿no? O bosques de tierra firme, ¿no? El valor 2, por ejemplo, son wetlands, ¿no? O sea, humedales, ¿no?
Entonces, es como nosotros tenemos la forma en la que se almacenan los datos raster, ¿no? Ahora, los tipos de tablas de atributos. Los datos de atributos en sí se almacenan en tablas, ¿no? Una tabla de atributos está organizada por filas y columnas, ¿no? ¿Ok? Son filas y columnas, ¿ok? Cada fila representa una característica espacial, cada columna describe una característica y la intersección de una columna en una fila muestra el valor de un objeto, ¿no? De un atributo en particular, ¿no? Podemos tener un tipo de suelo y ese suelo va a tener pues una superficie, va a tener un tipo de pH, alguna categoría de ocupación del territorio, cosas así, ¿ok? Ahora una fila también se denomina registro y una columna también se denomina campo, ¿no? Ahora, dentro de la gestión de base de datos hay dos tipos de tablas de atributos para los datos vectoriales en GIS, ¿no? El primer tipo es la tabla de atributos de entidades que tiene acceso a la geometría de entidades, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Usualmente en las GeoDatabase se genera automáticamente un código, un feed, o sea, un ID automatizado de cada capa, no de cada capa, de cada objeto. Y a su vez va a tener pues automáticamente van a aparecer sus datos, ¿no? Que es superficie, ya sea básicamente metros cuadrados, ¿no? Perímetro, ¿no? Ahora, las tablas de atributos tienen los campos predeterminados de las geometrías, ¿no? Como ya lo mencionaba, ¿no? Esto solamente ocurre en la GeoDatabase, ¿no? Ahora, una tabla de atributos de características puede ser la única tabla necesaria para un subconjunto de datos, bueno, con varios atributos, ¿no? Pero esto no suele ser el caso, ¿no? Por ejemplo, una unidad de mapa de suelos puede tener más de 100 interpretaciones, ¿no? Podemos tener que un suelo puede tener n características, ¿no? Tipo de roca, puede tener si es su perfil, ¿no? Textural, si es franco-arenoso, franco-limoso, su profundidad, ¿no? Si es profundo, su drenaje, su acidez, su fertilidad, su intercambio catiónico, no sé, n características. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que por ejemplo si tenemos un código de un suelo, ¿no? Que cada ID está representado por un polígono, ese polígono puede tener pues datos de atributos, profundidad, fertilidad, ¿no? Entonces, ahora, almacenar todos esos atributos en una tabla de atributos requeriría muchas entradas repetitivas, ¿no? Ese es un proceso que desperdicia mucho tiempo y memoria de la computadora. Entonces, ¿qué hacemos? En muchas ocasiones generamos, ¿no? Tenemos un mapa y tenemos una base de datos auxiliar de ese mapa, ¿no? ¿Ok? Ahora, dentro de la gestión de base de datos, este segundo tipo de tabla de atributos no es espacial, ¿no? Lo que significa que la tabla no tiene acceso directo a una geometría de entidad, pero tiene un campo que vincula la tabla a la tabla de atributos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este campo, el Object ID, ¿no? Podemos vincularlo con otro DBF auxiliar, ¿no? Que tenga el mismo código, ¿no? Entonces, nosotros hacemos una tabla relacionada o podemos poner también un join, ¿no? Si es que queremos juntarlo, ¿no? Ahora, las tablas de datos no espaciales suelen existir como archivos de textos delimitados, ¿no? O sea, textos delimitados por comas, ¿no? Acá falta un poquito. Archivos en DBF, ¿no? DBase, ¿no? O archivos Excel, ¿no? O archivos Access o archivos administrados por varios tipos de paquetes de software, ¿no? Como el Oracle, el SQL Server, ¿no? Entonces, son básicamente bases de datos auxiliares que están vinculados por un campo en común, ¿no? Ya vamos a ver esto cuando tengamos que hacer relacionar tablas y registros, ¿no? O también lo que son juntar tablas, ¿no? ¿Ok? Ahora, además de las herramientas de administración de base de datos para administrar las bases de datos locales, muchos paquetes GIS también tienen capacidades de conexión con bases de datos para acceder a bases de datos remotas, ¿no? De hecho, no es tampoco frecuente, que por ejemplo pongamos un servidor y a través de ArcGIS podamos hacer una conexión vía SQL, ¿no? Para que varios operadores trabajen en un solo mapa, por ejemplo, o trabajen varias capas a la vez, ¿no?
Esto es importante para los usuarios GIS para que accedan habitualmente a las bases de datos centralizadas, ¿no? Por ejemplo, los usuarios GIS en una oficina de distrito de guardaparques pueden recuperar regularmente los datos mantenidos en la oficina central, ¿no? ¿Ok? Entonces, hoy en día, pues ya la tecnología nos permite trabajar de manera más eficiente y coordinada, ¿no? Ahora, este escenario representa un sistema de base de datos distribuida cliente-servidor, ¿no? Tradicionalmente un cliente, por ejemplo un usuario de la oficina del distrito, envía una solicitud al servidor para recuperar algunos datos, ¿no? De hecho, también puedes poner códigos de acceso, niveles, ¿no? O digamos, los privilegios que pueda tener este usuario, ¿no? Puede ser un usuario de tipo que solamente tenga autorización para leer, o también puede editar, ¿no? Entonces, podemos darle niveles, ¿no? A medida de que más organizaciones están adaptando la computación en la nube en sus operaciones, se han hecho disponibles otra opción, ¿no? El cliente puede acceder a la base de datos centralizada a través de un navegador web, o inclusive puede procesar estos datos, ¿no? De hecho, claro, Google Engine podría ser un ejemplo de ello, ¿no? Sí, es cierto, no se accede a datos de tipo vector, pero sí se accede a datos como imágenes satelitales, se accede, ¿no? con un poco de codificación. Ahora, los tipos de datos de atributos, ¿no? Un método para clasificar los datos de atributos es ponerlos por tipos de datos, ¿no? La información del tipo de datos se incluye normalmente en los metadatos geoespaciales, ¿no? Los tipos de datos comunes son número, texto o cadena, ¿no? Fecha, objeto binario, ¿no? Los números incluyen enteros, para números sin dígitos decimales y puntos flotantes o flotantes, ¿no? Para los números con dígitos decimales. Además, dependiendo de la memoria de la computadora asignada, un número entero puede ser corto o largo o un flotante. Y normalmente esto va a ocurrir cuando nosotros demos en pongamos en Star Editing, ¿no? Dentro de ArcGIS, y no, más bien antes de poner en Star Editing añadimos un campo, ¿no? Y este campo tenemos que hacer una declaración de qué tipo de datos es, ¿no? Puede ser un dato tipo fecha, puede ser un dato tipo cadena, ¿no? Podemos ponerlo como de un tipo decimal corto, decimal largo, y tenemos esas opciones, ¿no? Otro método también es definir los datos de atributos por la escala de medición, ¿no? El concepto de escala de medición agrupa datos de atributos en nominales, ordinales, de intervalo y de razón, ¿no? Con grados crecientes de sofisticación, ¿no? Los datos nominales describen diferentes tipos de categorías de datos, como por ejemplo el uso de la tierra, ¿no? Por ejemplo, bosques plantados, ¿no? Entonces, eso es un tipo de datos nominal. Los datos ordinales se diferencian de los datos por una relación de clasificación, ¿no? Podemos rankearlos, ¿no? Por ejemplo, niveles de desnutrición, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Le establecemos rangos, ¿no? Desnutrición severa, desnutrición moderada, desnutrición leve. Igual, por ejemplo, en este caso se está colocando, digamos, la clasificación de erosión de suelo, ¿no? Digamos, es una categorización ordinal, ¿no? Suelo con nivel de erosión severo, moderado o leve, ¿no? Ahora, los datos de intervalos tienen, son, bueno, datos conocidos, ¿no? Por ejemplo, temperaturas de entre 60 y 70 grados Fahrenheit y otros tipos, ¿no? Podemos ponerlo por rangos también, ¿no? Ahora, los datos de razón son los mismos que los datos de intervalos, a excepción de que se basan en un nivel de cero o nivel de cero, ¿no? También puede ser, por ejemplo, datos que son de razones y proporciones, ¿no? Que es, tomamos normal, por ejemplo, ¿no? La relación de número de habitantes por superficie, ¿no? O sea, habitantes por kilómetro cuadrado. Nosotros podemos construir mapas de ese tipo, ¿ok? Ahora, dentro de los tipos de datos de atributos, las densidades de población, por ejemplo, son un ejemplo de datos de densidad, ¿no? Donde cero es que, bueno, no hay nadie, ¿no? Y ese es un ejemplo, por ejemplo, con un mapa de Lima, ¿no? Que hemos tomado los datos, ¿no? Con casos positivos de COVID por cada 1000 habitantes, ¿no? En estas zonas, ¿no? No vemos datos, ¿no? De repente no hay población o nos han presentado datos, casos.
Y acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En esta zona donde más se concentran los casos por cada 1000 habitantes. Esos son datos de razón y proporción. Y esto en las ciencias sociales es muy usado. ¿Ok? La distinción de las variables, perdón, de las escalas de medición es importante para el análisis estadístico, ya que los diferentes tipos de pruebas, por ejemplo, pruebas paramétricas frente a pruebas paramétricas, están diseñadas para estos datos, ¿no? ¿Ok? Ahora, también puede ser importante para la visualización de datos porque uno de los determinantes es pues, la selección de los mapas, ¿no? Por ejemplo, este es un mapa de coropletas, ¿no? Entonces, acá por ejemplo, personas por kilómetro cuadrado. Vamos a ver qué país es el más tuburizado o el más poblado en términos de densidad poblacional, ¿no? Entonces acá estamos viendo, ¿no? Me parece que esto es parte de Asia, ¿no? Donde están, hay zonas donde están pues en morado intenso, ¿no? Donde hay más de 801 habitantes por kilómetro, ¿no? Es un número elevadito. Ahora, los valores de celda en un raster a menudo se agrupan en categóricos y numéricos. Los datos categóricos incluyen datos nominales y ordinales, y los datos numéricos incluyen datos de intervalo y razón, ¿no? O sea, podemos tener un mapa raster donde pongamos, por ejemplo, puede ser un mapa de bosques, ¿no? Donde podemos poner datos nominales, o también puede ser un mapa raster de niveles de pobreza, ¿no? O un mapa raster de niveles de erosión, ¿no? Como ya los veíamos, ¿no? O pueden ser datos, por ejemplo, de temperatura, ¿no? Y ahí ponemos intervalos, ¿no? De 0 a 10 grados, de 20 a 30 grados, ¿no? O de razón, por ejemplo, caberían mapas de índices, ¿no? Por ejemplo, índice de evapotranspiración, ¿no? Por poner un ejemplo. Bien, espero que les haya gustado y que esto haya sido de provecho. Nos vemos en la siguiente clase.